Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1. Y SEAT TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. Tenemos aquí al profesor Ovidio Ríos. Él nació en Tulancingo, en Hidalgo, en 1979. Estudió la licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es editor de FA Editorial. Ha trabajado sus textos con Julián Castruita, Alberto Chimal, Estela Leñero, Ricardo Yáñez y Marcial Fernández. Es autor de la obra de teatro Ménage à Trois de la Universidad Autónoma de Nuevo León, libros de Godot de 2011, del poemario Espantasuegros en Fridaura 2008. En 2009 obtuvo una beca en la Cátedra Jóvenes Creadores que otorga el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Literatura del IMBA. Presentamos al profesor. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme. A mi lado se encuentra Ivonne Reyes Chiquete, quien es autora de una gran novela que se llama Muerte Caracol, entre varios cuentos, y es una escritora que yo respeto mucho, y cuando me hablaron del Consejo de Cultura para presentar el libro, pues pensé en ella, porque tenía la suerte de que ella ya había leído el PDF, es la primera vez que veo el libro impreso, y pues digamos es la primera presentación de este libro. Bueno, no sé, ¿qué quieres que hagamos? ¿Un charla? ¿Quieres comentar algo? Sí, platicamos. Bueno, platicamos, sí. Bueno, pues buenas tardes, sí. Días todavía. No creo que está apagado esto. Buenos días. Primero, gracias, Ovidio, por invitarme a platicar de tu libro. En este momento lo estoy teniendo físicamente. Yo lo había leído en PDF. Y pues, ¿qué les cuento? Primero, creo que es una portada muy, muy afortunada, muy bonita. Y también el título me gustó mucho desde que lo vi, Historial del Fuego, como tiene unas reminiscencias muy, muy profundas, ¿no? De ¿qué vamos a leer en este libro? Nos encontramos con que son 15 cuentos. El último, me imagino que hace referencia, que por eso viene de ahí el título, porque el último cuento se llama El origen del fuego. A mí me pasan dos cosas con el libro de Ovidio. Primero, que en esos 15 cuentos que leo, no se parecen a nada. No es, este cuento se parece a Teca, el otro que yo ya había leído y seguramente él de ahí tomó la idea. No, a mí me pasa que con Ovidio que sus cuentos son absolutamente originales, son cuentos que no me remiten a nada y que dentro de su estructura son absolutamente efectivos. Entonces, eso por un lado me pasa con Ovidio. Y por otro lado me pasa que me parece que me está contando cosas reales. Son tan verosímiles los cuentos, no sé, ahorita me vas a platicar, pero en varios de ellos me parece que son historias que ocurrieron, que son cosas que le pasaron a él y que nos las vino a contar. Entonces, los personajes son tan reales, tan estructurados, las situaciones van ocurriendo con tal fluidez y con tal humor que a mí me parece que Ovidio es mi cuate, que sí lo es, pero además que lo estoy leyendo y que me está contando cosas que le pasaron a él. Entonces,
Ovidio consigue unas estructuras muy efectivas. Tiene cuentos en donde están contados en primera persona y nos va platicando sobre lo que está ocurriendo, pero también tiene otros cuentos donde son dialogados, son el diálogo entre dos personas, no hay narrador, y las dos personas es un boom, boom, boom de lo que se están contando, y dentro de ese boom, boom, boom nos va dando toda la historia de cada uno de esos personajes, historia pasada, la historia actual que está ocurriendo, la personalidad de los personajes, y además nos va dando la sorpresa de que las cosas no son como nosotros creemos, que no siempre el personaje que al principio parecía que tenía mucho miedo es el personaje que al final es el que realmente tenía el miedo. Entonces nos va todo el tiempo sorprendiendo, y una cosa maravillosa de este libro y que les recomiendo leerlo absolutamente es el sentido del humor. Todo el tiempo yo lo leí 2 veces para venir a hablar con ustedes de esto, y en la segunda vez me volvía riendo como la primera vez de que lo leí. Entonces es muy efectivo el manejo del humor. Este libro ganó el Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay, y en el acta del jurado dicen cosas como que ganó por decisión unánime, por la calidad homogénea de los relatos que componen el libro, además de su tono fresco de desenfado, el apropiado uso de registros narrativos, la búsqueda técnica y temática y la notoria intencionalidad literaria. El constante empleo del humor es arma de 2 filos, es sumamente efectivo y vuelve a la lectura de Historia del Fuego una experiencia por demás lúdica. Yo creo que Historial del Fuego retoma eso que siempre debe ser la literatura, que es que nos sintamos identificados y sobre todo que sea un acto gozoso. Sentarnos a leer Historial del Fuego es divertirnos, es querer leer una historia tras otra, y irnos hasta el final. Pero además, como toda buena literatura, tiene esa compaginación entre el tema y la estructura. Yo les quiero platicar sobre todo, bueno, ahorita les quiero leer algunos cuentos, pero les quiero platicar sobre todo de un cuento que se llama Orejas, que es mi favorito de esta antología. Son 2 personajes y cada uno va contando su historia, y tiene frases como que de repente nos dice: a mí me dijeron que no jugara con el tiempo de los demás, y el cuento precisamente es un juego con la temporalidad, con el pasado, con el presente, con el futuro y con lo que está pasando. Entonces a mí eso me gusta mucho en los cuentos, cuando el autor consigue tanto en estructura como en forma darnos el tema final del cuento. Y otra cosa que me gusta mucho, y tú me dirás si estoy bien o estoy mal, es que el cuento se llama Orejas, y en ningún momento del cuento se menciona ninguna oreja, pero sí se menciona unas galletas de la suerte, y las galletas de la suerte tienen forma de oreja. Entonces, cuando el autor me da esos juegos y me hace a mí ponerme a reflexionar y pensar, me parece que es literatura de gran nivel, y que les recomiendo muchísimo que lean Historia del Fuego. Y ahora les voy a leer un cuentito muy chiquito para que vean de qué les estoy hablando. Se llama Letrero. Abrí la puerta y ahí estaba, un letrero clavado en el árbol que decía: favor de no ahorcarse aquí. El clásico dibujo de un poste con una cuerda de la que cuelga un monito, rodeados por un círculo rojo y la diagonal que atraviesa la imagen. Tomé mi herramienta y quité el letrero. Colgué una soga de la rama, me fui. A la mañana siguiente abrí la puerta y ahí estaba el letrero con un post-it que decía: favor de no quitar mi letrero, yo respeto tu cuerda, tú respeta mi letrero. La cuerda no estaba. Le pegué mi chicle al letrero justo donde dice la palabra no, para que se leyera: favor de ahorcarse aquí. Al día siguiente encontré un ahorcado en el árbol. La gente lo contemplaba como si fuera una obra de arte. Llegó una patrulla de policía y una ambulancia. Un oficial quiso interrogarlo, pero no obtuvo respuesta. Un paramédico le buscó su carnet del seguro y solo encontró letreros antiahorcados. Regresé a casa. En la puerta encontré otro post-it que decía: hiciste trampa. A ver.
Gracias. Bueno, la verdad es que ya no me acuerdo de muchos cuentos, aunque el proceso de revisión del texto fue un poco largo y el editor Pablo Mayans encargó la corrección de estilo. Pues ya es otra lectura muy distinta. Los cuentos los empecé a escribir en 2005. Mis amigos me decían, oye, ¿qué se hace con 50,000 pesos que te dan de premio, no? Yo, pues saca cuentas, ¿no? Desde 2005 hasta 2016 que dieron el premio, entonces uno anda en números rojos en realidad, pero ese cuento era pues más que nada un juego, ¿no? Estaba yo pensando en una obra de teatro y que la escenografía fuera un árbol y en el árbol estuviera una soga, ¿no? Y fuera como el respeto al derecho ajeno, ¿no? Entonces alguien que se quiere ahorcar, ¿por qué lo vas a impedir, no? Y entonces la obra de teatro en algún momento la escribí, no me gustó tanto como quedó, y de repente dije, bueno, posiblemente la idea sea mucho más breve y ya, ¿no? Agarré, la verdad es que por andar escribiendo poesía, narrativa, dramaturgia y a ratos ensayos, cuando se vino la fecha de cierre del premio, y dije, bueno, ya tengo los cuentos, pues yo me quería publicar mi libro solo, pero todos mis amigos escritores me decían, no, busca un premio, busca una editorial. Entonces, bueno, armarse de paciencia para hacer el trámite. Me daba miedo perder, era la primera vez que mandaba yo mi engargolado a un premio, y yo estaba seguro que iba a perder, y pues ya, no pasó así, ¿no? Me falta un poco de confianza, yo creo, en mi trabajo. Y pues sí, en el de Orejas hay un juego con las galletas de la fortuna, pero también es una historia que no se revela tal cual, pero en realidad es una funcionaria que se encarga de pagarle a Orejas, ¿no? Es como un trabajo secreto que ella no puede divulgar en qué trabaja, y ahora ya no es tan común, ¿no? Pero al menos mi papá siempre me decía, ese es oreja de gobernación, ¿no? Entonces de ahí yo me imaginaba cómo sería tener una chamba así, que ahora son como los peñabots, ¿no? Que digo, ahora ya conozco a varios y los tengo súper identificados y sé de qué trabajan, porque además muchos son funcionarios públicos, entonces, y hacen campaña específicamente sobre lo que les dictan, ¿no? Y les están pagando sus 15,000 pesos mensuales y hacen esa chamba, ¿no? Entonces, de repente dije, bueno, ¿cómo será la vida, por ejemplo, amorosa de estas personas, ¿no? Cuando uno de repente tiene que ser franco, y una de las situaciones de orgullo debe ser el trabajo, ¿no? Para mi esposa era motivo de orgullo que yo fuera poeta, hasta que me presentó con su papá, y mi suegro estaba más bien espantado, ¿no? Decía, poeta, pero ya en serio, ¿no? O sea... ¿Y de qué van a vivir? Ajá, ¿no? Y yo le decía, es que su hija trabaja mucho, entonces su hija puede mantener a un poeta. Pero la verdad es que uno como escritor trabaja en muchas cosas, de editor, de corrector de estilo, de dando clases, ¿no? Dando talleres, y todo eso, ¿no? Pero el miedo de mi suegro era legítimo, digamos. Y eso está bien padre lo que nos está contando ahorita Ovidio de este texto de Orejas, porque eso es la literatura, que el lector encuentre su forma de identificarse y la lectura que le pueda ir dando al texto, y eso se logra perfectamente en todos los cuentos. El cuento con el que abre la antología se llama La Diputada, y es una mujer esposa de un político que un día llega y le dice el político que ella va a contender por la diputación del pueblo, porque se va a jugar al asunto de las Juanitas, ¿no? Que ella va a salir y después él es el que va a ejercer el poder, ella va a renunciar a favor de él. Y entonces nosotros vemos a la señora que dice, ay, pues a mí me gusta mucho cocinar y a mí no me gusta esto de la política y mis amigas y no sé qué, pero a lo largo del texto vamos descubriendo realmente quién es ese personaje, cómo se va modificando a partir de todo lo que le está pasando, y sobre todo vamos viendo cómo es la política en nuestro país. Entonces, a partir de una voz narrativa
cotidiana, vamos descubriendo muchísimas cosas que hay por debajo en ese texto. Sí, esa es otra, ¿no? Yo me preguntaba qué es lo que pasa, porque fue muy comentado que en el PRI, en el PAN, en el PRD asignaban cierta cuota de género, entonces tenían que candidatear a cierta cantidad de mujeres, y lo que hacían era que en realidad eran las esposas de los gallos, ¿no? De los políticos a los que les correspondía el puesto, y ellas estaban ahí, cobraban la primera quincena y a la segunda quincena tenían que renunciar, ¿no? De repente dije, ¿qué pasa si una de ellas pues le gusta trabajar, decide dejar de lavar los trastes e irse de diputada, ¿no? Y aprender, y qué pasaría si ella sirviera al pueblo, por ejemplo, ¿no? Contraria a las ideas de su esposo o a las prácticas de su esposo, porque este rollo de la corrupción tal vez es un rollo que es aceptado en la sociedad en la medida en que nos vemos beneficiados, ¿no? Nos indigna, por ejemplo, que golpeen a Ana Guevara, que viajaba en su motocicleta y se bajan unos tipos, la golpean, pero ¿qué pasaría si esos golpeaderos fueran mis hermanos? ¿No? O sea, yo estaría reclamando contra ellos que los metieran a la cárcel. Y entonces yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Esa sería mi conducta real, o lo que yo haría sería lo que hizo la hermana de ellos, que es más bien esconderlos, protegerlos, decir es que Ana Gabriela Guevara los provocó, ¿no? Ya en un acto completamente insensato, ¿no? Y cuántos de nosotros, me pongo a pensar en la mamá de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Ay, mi hijo pobrecito, su trabajo tan complicado, ¿no? Y la gente no lo quiere, no lo respeta, pero hay algunos que sí lo queremos, ¿no? Pues obvio, pues si es la mamá, pues cómo no lo iba a querer, ¿no? Entonces de repente dije, bueno, vamos a hurgar un poco en el inconsciente de estos personajes. Sí, y porque la esposa todo el tiempo se la pasa diciendo que su esposo es muy bueno, que su esposo es muy lindo. Sí, hace tranzas, pero es muy bueno mi esposo. Pero también vamos viendo cómo ella misma va descubriendo al esposo y qué va a pasar. Entonces es muy interesante la narración de cómo ella misma va cambiando y al final quién es quién, cómo vamos descubriendo. Uh-huh. ¿Te pasa lo de Lolito? Lo de Lolito es, bueno, el título lo saqué de Lolita, pero es la historia de un adolescente o de un joven, muy joven, un casi niño, que tiene una vecina que es algunos años más grande, 3, 4 años o 2 años, no me acuerdo, y esta chica le empieza a enseñar, le muestra la sexualidad, ¿no? De si me pasó, no es relevante. No, sí tuve una vecina muy linda ella, pero en realidad lo que ella hacía era bailar, ponía música de Flans de aquella época y bailaba y dejaba la cortina abierta, ¿no? Entonces yo más bien estaba ahí como espiándola y me encantaba verla. Y un día, cuando desperté, había periódico en su ventana, la ventana tapada de periódico, y dije, su papá ya me cachó de que yo espío a la vecina. Y cuando fui, toqué, el departamento estaba vacío, se abrió el departamento solo, y ya después me enteré por los chismes del vecindario que en realidad llevaban muchos meses sin pagar la renta y que tuvieron que huir, ¿no? Entonces nunca volví a saber de ella. Digo, ahora por el Facebook ya uno se entera dónde está la gente, pero pues ya pasaron los años. Pero le preguntaba esto de que si le había pasado, porque les digo, es esa sensación que causa, que nos está contando Ovidio algo que le pasó a él y que él es el personaje y que es nuestro cuate y que nos está contando esa historia que pasó. Y pues no, la literatura no siempre es autobiográfica, ¿no? Pero sí uno toma ciertos recursos de lo que le ha pasado en la vida y los lleva a una historia que puede interesarle al lector. Ahora, les quiero leer otro cuento que se llama Hogar. Son los cuentos pequeños los que les estoy leyendo. Este se llama Hogar. Se puso a inflar globos blancos y azules para simular el cielo. El departamento quedó con el espacio justo para una persona. Cuando ella llegó de su trabajo, él no pudo recibirla, ya que al acercarse, ella quedaba o fuera del departamento o pegada al techo. Cuando ella entró a la cocina, él tenía que estar en el baño, sick. La noche los descubrió en el intento de acercarse uno al otro. Ella desarmó su reloj y con la manecilla de las horas empezó a tronar los globos. Él
Al darse cuenta, guardó silencio y esperó a que se despejara la puerta para hacer su maleta e irse. Entonces, es un cuento cortititito, es una alegoría, pero encierra tantas cosas ahí detrás. Es el fracaso, es la ilusión, es la historia de dos personas que tienen ganas de estar juntas, pero que nada más las cosas no funcionan. Entonces les digo, es un cuento chiquititito, pero que a nosotros como lectores nos deja tanto detrás, nos pone a pensar tanto, y así son todas las historias de Ovidio. No sé si nos quieres platicar algo de este cuento de Globos. Pues más que nada era una reflexión sobre la idea, porque de repente la gente veía a mi esposa y le decía, oye, pues es que tú tienes todo, con tu esposo lava los trastes, lava la ropa, no tiene broncas con nada, ¿no? Y porque sí lo hago, pero es algo que a mí me gusta hacer, o sea, no crecí así. Y mi esposa siempre le respondía, te lo presto una semana a ver si lo soportas, ¿no? Porque yo tengo una adicción a jugar ajedrez, y entonces si me interrumpen cuando estoy jugando ajedrez en chess.com, puede haber caos en la casa, o si estoy leyendo puede haber caos en la casa si me interrumpen, o si estoy escribiendo, ¿no? Entonces digamos que es como una catafixia. En realidad ella me tiene toda la paciencia para no interrumpirme cuando estoy jugando, cuando estoy leyendo, a cambio de que yo lave los trastes y cargue el garrafón y cosas esas en las que los hombres somos muy importantes. Otra cosa que pasa con los cuentos de Ovidio es que nos va narrando una historia. Van pasando cosas, y decimos, ¿qué más? Y llega el final, y el final es una línea en donde nos resuelve todo lo que pasó atrás. Y nosotros creíamos que iba a pasar más, que o sea, que vienen muchas cosas por ocurrir, y después cuando nos pone la última línea, ya todo lo que habíamos imaginado no importaba, porque ese era el final justo. Entonces, ese es otro gran logro de esos cuentos. Gracias. Pues fue chiripa. Quién sabe cuándo vuelvo a escribir otros cuentos. Es raro. La verdad es que no tengo el hábito de escribir. Yo lo que hice fue hace 3 años poner un editorial. Me encanta leer textos principalmente inéditos y darle seguimiento a la literatura mexicana. Esto, como les cuento, empecé a escribirlos en 2005 hasta 2015, 2016 mandé el Engargolado. Y pues mi plan es seguir escribiendo, y los próximos 10 años, cuando tenga otros cuentos, a ver a dónde los mando, ¿no? Nos dejan su dirección y se las mandamos por correo. Para que vengan a platicar de ellos. Porque vale mucho la pena leer Historial del Fuego, se los recomiendo verdaderamente. Son 15 cuentos, y los 15 cuentos, como dice el dictamen, son homogéneos en calidad, no por nada ganó premio el libro, entonces pues a leerlo. Bueno, si ustedes, no sé si tengamos tiempo, ya son las 12, si quieren que me calle, me puedo callar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, o si prefieren que les lea un cuento. Sí. Uh-huh. Historial del Fuego. Mi papá es político, bueno, fue político, pero de esos políticos idealistas del PAN. A mí me caía muy gordo que fuera del PAN. O sea, cuando yo era muy chico, pues mi papá en su combi, tenía una combi naranja, pero fue coincidencia el color del libro. Tenía una combi naranja, y como también estaba muy metido en la iglesia, él había comprado unas bocinas y se la pasaba ya en Hidalgo, en las rancherías, en los pueblos alejados, diciendo, cuando había campaña política, toma lo que te dan y vota por el PAN. Y eso decía mi papá, y entonces yo agarré el micrófono, yo tendría como 5 años, y decía lo mismo, ¿no? Y estaba loco por el PAN, hasta que leí el Manifiesto Comunista, y entonces empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Para mí fue triste enterarme que los Reyes Magos no existían, y cuando me empecé a preguntar sobre la Virgen de Guadalupe, sobre Dios y todo eso, yo de repente dije, caramba, creo que vivimos en una terrible mentira, y además orquestada por todos, ¿no? O sea, todos están de acuerdo en vivir en esta mentira. Llegó mi adolescencia, fui muy rebelde,
yo me dedicaba, por ejemplo, a grafitear bardas de escuelas y de calles ahí en Tulancingo. Espero que no me metan a la cárcel otra vez por esto, pero... ¿Ya ves cómo sí te pasaron las cosas? ¿Ya ves? Por el último cuento. Eso y pasa en el 98 era gobernador Murillo Karam, que ahora fue el flamante dirigente de la PGR cuando lo de Ayotzinapa. Y mi papá tenía una bronca... Yo no sabía de su mundo. Yo decía, los panistas y los del PRI es lo mismo, ¿no? Y mi papá 15 días antes me había dicho, ándate con cuidado porque me están buscando. Pero yo con cuidado, yo decía, pues, o sea, ya voy a beber menos en la vía pública, o cosas así, ¿no? Grafiteábamos muy de vez en cuando y rompíamos publicidad de los políticos con un palo de escoba, y esa era nuestra revolución, ¿no? Romper la publicidad de políticos. Digo, era muy tonto, pero era lo que hacíamos. Y en algún momento me detienen, yo decidí subir a un cerro porque tenía ganas de ver cómo se veía el pueblo desde arriba del cerro. Y cuando bajé, yo pensé que nos habían cercado unas pandillas que había ahí en esa colonia que se llama La Cañada, y estaban los panchos, ¿no? Entonces los panchos eran los que te quitaban todo lo que te traías, pero yo ya sabía de ellos, yo conocía a uno de ellos y yo decía, si son los panchos me van a quitar mis cigarros y ya, no pasa nada. Pero era la policía, ¿no? La policía nos detuvo el 31 de mayo del 98, y a mi amigo y a mí, un gran amigo de la prepa, y nos dieron vueltas en una patrulla durante 2 horas. Nos llevaron al ministerio, a los separos, a donde llevan a todos los que se están orinando en la vía pública, ahí, a todos los borrachos que se orinan en la vía pública, ahí nos llevaron. Y yo no sabía ni qué era, ¿no? Y tenía yo 18 años y acababa de cumplir los 18, tenía una semana con 18 años. Y cuando llegamos me piden mi billetera, quítate la camisa, quítate las agujetas, no te vayas a ahorcar allá adentro, infinidad de cosas, ¿no? Ven mis credenciales, y yo traía un calendario del PAN, de esos magnéticos, pero porque se lo había robado a mi papá y ese era mi directorio. Y de ahí me dijeron, tú eres Ríos, y lo aventaron así, tú eres hijo de José Luis Ríos. Y le dije, sí. Y dice, ahorita te vamos a dar derecho a una llamada, porque yo le estaba chingue con que mi llamada, y tenía yo derecho a una llamada, y no sabía ni a dónde iba a hablar porque el teléfono de la casa no lo habíamos pagado, entonces no había forma de hablarle a mis papás, y esa era como mi gran angustia. Nos meten y nos mantienen incomunicados. El domingo, como mi papá trabajaba en la política, yo sospecho que alguien le dio el pitazo de ya agarraron a tu hijo, porque yo siempre llegaba a dormir, si no llegaba a dormir era porque ya les había avisado. Pero esa vez mi papá me encontró en los separos de los judiciales y me preguntó qué pasó. Los judiciales ya habían dicho que ahí no había nadie, pero mi papá se metió a la fuerza. Mi papá era un poco bronco, ahora es muy amable, pero en aquel tiempo se tenía que pelear y se metió a la fuerza. Y ahí me encontró, y ya le expliqué lo que había pasado. Dije, me subí, me dice, pero te están acusando de devastación forestal, dicen que tú incendiaste el cerro. Y entonces yo me quedé así, le digo, no, yo llevaba mis cerillos, mis cigarros, pues yo cómo voy a incendiar un cerro. Le digo, además pinche cerro está pelón, no tiene árboles, no tiene pasto, ¿qué voy a incendiar? Como prueba presentaron un helecho de esos picudos, quemado, ¿no? Le tomaron fotos y dijeron. Y el 2 de junio del 98 salgo en primera plana en El Sol de Hidalgo, un flamante periódico muy reconocido, y salgo en primera plana y dice, capturan incendiarios, y la nota empezaba diciendo, hijo de reconocido político, ¿no? Entonces yo dije, claro, iban contra mi papá, querían quemarlo. Y como yo ya le debía varias a mi papá de que reprobaba materias y todo eso, yo dije, mi papá no me va a sacar, ¿no? Para sorpresa mía me sacó, pagaron la fianza. Fueron 2 años de estar yendo a firmar con el juez, de careos con los policías, porque además a los policías les habían pagado para que declararan en mi contra.
y todo eso, y había vecinos a los que les habían pagado, entonces, y a mí me decían, si no sales bien liberado de esto son 7 años de cárcel, y es delito federal y no vas a salir. Y pues yo ya me estaba imaginando, como yo ya había leído a Flores Magón y ya había leído a Gramsci, ¿no? Yo decía, huevo, voy a escribir mis cuadernos desde la cárcel, y yo no estaba preocupado, yo en realidad lo estaba disfrutando, ¿no? Mi amigo no tanto, mi amigo no la pasó tan bien, estaba muy angustiado, pero yo dije, no hay bronca, ¿no? Lo hago. La sorpresa para mí fue cuando salí y vi la cara de mi madre, ¿no? Que había envejecido 20 años, yo creo, de no haber dormido los 4 días que yo estuve en la cárcel, 4 o 5 días, y ahí fue donde me pegó, ¿no? Donde yo dije, no está chido, o sea, el problema de que te metan a la cárcel no es contra ti, es que pasan a perjudicar a toda tu familia, ¿no? Entonces de ahí me prometí nunca más volver a pisar la cárcel, incluso ni por cuestiones políticas, ¿no? De repente dije, es que no vale la pena, o sea, uno va a las marchas, uno quiere un mundo distinto, y de repente dije, ¿qué puedo hacer? Pues tal vez escribir, ¿no? O sea, tal vez dar talleres literarios, hablar lo que yo encontré en la literatura. Uno lee a Benedetti, actualmente los escritores se mofan mucho de Benedetti, pero Benedetti fue un gran luchador social, y yo empecé a leer porque me gustaba Benedetti, ¿no? O sea, me gustaba La Tregua, Primavera con una esquina rota, que para mí eran grandes historias, y de ahí me fui a otros libros, ¿no? Yo me acuerdo de Benedetti, me acuerdo con mucho afecto, ¿no? Y me imagino las que pasó. A Benedetti lo corrieron de Uruguay, lo corrieron de Argentina. A mí nada más me metieron 4 días a la cárcel, y en gran parte fue mi culpa, porque yo no debí de haber subido al cerro. En mi cabeza no estaba el hecho de que estuviera prohibido subirse a un cerro, ¿no? Yo dije, pues si no hay valla, yo me puedo subir, ¿no? No sé. De ahí saqué el título, ya que fue de último momento, nunca lo planeé. El último cuento se llama El origen del fuego, que es esta historia ya ficcionada, y ya vienen muchas mentiras. Sí. Ustedes van a tener el privilegio, si leen el libro, de haber escuchado la versión real del autor y después ver cómo lo ficcionó en ese cuento. Entonces, siempre me pasa que, o sea, la gente que me conoce piensa que le estoy contando bromas, y de repente les digo, claro, como cuando estuve en la cárcel, y entonces, qué simpático, ¿no? No creen que yo porque además me ha tocado ser funcionario de Bellas Artes, ahora trabajo en la SEP, y entonces de repente me googlean y encuentran, ¿no? Capturado por quemar bosques o cosas así. Entonces, oye, pero si era cierto, y yo, claro, quemé todos, ¿no? Porque además después me acusaron de 7 cerros en distintos estados, ¿no? Y ese problema se resolvió hasta que ganó Vicente Fox, al cual yo odié desde que lo conocí. Ganó Vicente Fox, y al día siguiente le habla el abogado a mi papá para decirle, el problema de tu hijo ya se resolvió, el juez te manda saludos, porque en Tulancingo igual ganó el PAN, el juez te manda saludos y ojalá te acuerdes de él el próximo sexenio, ¿no? Y entonces ya amigos de mi papá entraron a Los Pinos y todo ese rollo, ¿no? Que no es... Digo, a mí me consta que mi papá es una persona honesta, pero pues no la camarilla, ¿no? No con los que se junta. Ahorita que nos está contando Ovidio que él ha tenido acercamiento con la política, eso se refleja también mucho en el libro, y sus diálogos son muy efectivos. Entonces yo aquí apunté uno, que el diputado llega al pueblo y lo que les dice es, después, si votan ustedes por mí, yo voy a poner aquí una fábrica de mezclilla, ¿verdad? De mezclilla, y les dice, serán obreros calificados y no simples campesinos. Entonces, en esas solas palabras nos dibuja todo el personaje. O sea, es un tipo que viene de la ciudad, que no tiene idea de con quién está hablando, que llega a denostarlos de primera y a decirles, ustedes son unos pobres estúpidos y yo soy el que les va a venir a cambiar la vida. Entonces, esas frases son las que a mí me gustan mucho de los cuentos de Ovidio, que dibujan a todo un personaje y nos dicen tanto de él con unas poquitas palabras. Sí, ahí, pues ya con el paso del tiempo leí a Gorky, La Madre, que después Bertolt Brecht hizo teatro, y justo hay un diálogo que es muy parecido. Los quieren convencer a los obreros de que inviertan, de que no reciban utilidades o que no reciban un aumento a cambio de que sequen el lago, un lago que está a un lado de la fábrica, y entonces para que el patrón pueda construir otra fábrica
y entonces ellos puedan trabajar más. Y uno de los trabajadores, de los obreros, le dice: yo no quiero trabajar más, yo quiero ganar más, ¿no? Y aquí en México se tiene muy arraigada la cultura del trabajo. Hace 3 años que fui papá, en 2014, y a mí me dio pánico regresar a una oficina. Yo dije: no voy a regresar 8 horas a la oficina. Afortunadamente pude hacer trabajos de edición y de corrección de estilo como freelance, y me quedé estos 3 años con mi hija todas las mañanas, porque mi esposa da clases de francés. Entonces ella llegaba en las tardes y yo me salía a leer en alguna cafetería, y así nos la llevamos 3 años, ¿no? Con poco dinero, pero gastando poco. O sea, en realidad no necesitamos tanto el dinero, ¿no? Pero siento que uno tendría más bien que tener una postura más crítica hacia el trabajo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, y todos mis amigos les cuesta trabajo salir a tomar un café, por ejemplo. Están cansados todo el tiempo, están saturados todo el tiempo, y yo creo que tendríamos que pelear por una sociedad que tenga más tiempo, más que tener más dinero. Necesitamos más tiempo, principalmente para convivir, ¿no? José Emilio Pacheco decía: el grado máximo de cualquier ser humano no es ser religioso, ni ser adinerado, ni ser esto que llaman una persona exitosa, ¿no? O cosas así. El máximo grado es la conversación, ¿no? Y ahí te das cuenta de las vivencias de las personas, qué tanta capacidad tienen para conversar. Pasa mucho con la familia, ¿no? La clásica prima que lo primero que te dice es: ¿cuántos kilos que no nos vemos? Y entonces dices: es lo único que tiene que decir, ¿no? O sea, no te quiero ofender, no, o sea, o que te preguntan: ¿y para cuándo el segundo hijo? No, o sea, tampoco te quieren ofender, aunque sea una ofensa, ¿no? Aunque sea una intromisión a la vida privada, pero en realidad es lo único de lo que pueden hablar, ¿no? Entonces ahí para mí es la parte crítica, cuando nosotros ya tenemos cierta experiencia de libros, que yo creo que lo dan los libros, no lo da otra cosa, o las conversaciones, ¿no? Yo no he leído tanto como parece. Quien ha leído más es mi hermano, y siempre estoy rodeado de grandes amigos con los que chateo en Facebook, en WhatsApp, y todo el tiempo estamos hablando de libros. Y ya leíste fulano, ya leíste. Entonces te enteras de que va, o Netflix, ¿no? Que a mí me encanta Netflix, las series de televisión, y veo pues todo lo que puedo, ¿no? Entonces son ideas nuevas. O sea, para mí es ir conociendo el mundo, ¿no? Conocí una serie, por ejemplo, de Dinamarca que se llama Rita, gracias a Netflix. Otra serie es una maestra muy rebelde. Otra que se llama Merlí, que es un maestro en Barcelona. Y aquí en México pues tenemos Club de Cuervos, ¿no? Que es un equipo de fútbol, ¿no? Entonces pues es lo que hay, ¿no? Estaría buenísimo contratar más guionistas, más ideas, ¿no? Una cuestión distinta, ¿no? Y pues eso. Y por eso se llama Historial del Fuego. Por eso se llama Historial del Fuego, ¿no? Pero ya fue así de último minuto. El último cuento se llama El origen del fuego. Entonces, pero nunca lo planeé. Ya al final yo pensé en un elemento y dije: este libro, si es algún elemento, ¿qué sería? ¿Agua, fuego, aire? Y de repente dije: pues es que en varios hablo. Yo conforme lo fui leyendo, fui buscando el fuego en cada uno de los cuentos, y lo encuentra uno. Hagan el ejercicio, vayan buscándolo. Pero fue inconsciente. De chico me gustaba desarmar los cerillos y dejarles la cabeza y envolverlos, y envolverlos, y les ponía un hilito, ¿no? Como este hilito que sale en Misión Imposible, ¿no? Con la música y se va incendiando, y entonces yo así prendía un cerillo y entonces cuando yo era muy chico, las amigas de mi mamá le decían: oye, tu hijo ya juega con fuego, ¿no? Y decía: es que le encanta, ¿no? Ahí está la prueba de que sí era incendiario. Sí, yo prendí los 7 cerros, ¿no? Bueno, creo que ya nos dijeron que ya. ¿Ya tenemos que irnos? Sí. Bueno, pues gracias por acompañarme, y ojalá lean el libro, les guste. Si no, también se agradece. Está a la venta, me parece. ¿Lo puedes firmar? ¿Lo tienen allá? Uh-huh. Allá lo tienen a la venta. Creo que cuesta, ¿cuánto? 60 pesos, no está tan caro. Uh-huh. Y muchas también gracias. Aprovechen, les puede firmar muchas gracias al consejo, a Ivonne por haberme leído. Espero que no sea un día tortuoso, y pues gracias a ustedes por
digo al Consejo, a la UAM y a ustedes por acompañarme un rato. Muchas gracias por estar acá. Felicidades, obispo. Yeah.